promoviendo la participación ciudadana con el licenciado Julián Rivera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Promoviendo la Participación Ciudadana. Mi nombre es Julián Rivera Velázquez. Los invito a que nos vean por YouTube, Facebook y Digital Ensenada Radio. Bueno, este día vamos aquí a tener una plática muy interesante en relación a lo que ha acontecido en todo el año aquí en Ensenada, en el estado y en todo el país, ¿no? Y invité aquí a mi amigo Juventino Murillo Negrete. Estimado Juventino Murillo Negrete, para poder conversar y hacer una remembranza de todo lo más sobresaliente que ha ocurrido en este año. Y vamos a hacer en estos días ese tipo de comentarios para ver qué es lo que ha pasado en Ensenada. ¿Cómo ves, Juventino? Pues mira, la verdad que pues no nos deja el tiempo, el año, muchas cosas agradables, más que todo es al contrario. Hay mucha situación que desagrada, que desanima, que te ubica en una posición de decir, bueno, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con nuestro estado? ¿Qué pasa con nuestra ciudad? ¿Qué pasa con nosotros mismos? Me doy cuenta que somos medios apáticos, somos desentendidos, somos desobligados, somos descuidados, porque como te decía en la mañana, por ejemplo, yo o muchos salimos a caminar, salimos a recorrer las calles del centro, la zona aledaña, nos encontramos con situaciones que nos deprimen. Por eso decía que no nos deja la situación que vivimos, cosas agradables que festejar. Vemos basura por donde quiera, vemos podredumbre, tiraderos, vemos suciedad. Y yo creo que si la autoridad no alcanza o no puede o no quiere resolver la problemática social de nuestra ciudad, pues creo que debemos contribuir un poco nosotros. No nos cuesta nada a veces barrer nuestro frente, recoger nuestra basura en la calle, no mandándosela al vecino, no barriendo con el chorro de la manguera, o sea, no tirando el agua, porque hay unos tiraderos que a veces son causa de los baches, pero no entendemos. Por eso decimos que no estamos entendiendo qué queremos digamos, de ciudad, qué queremos de país, qué queremos como ciudadanos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, en fin. Te digo, pienso que no hay mucho de bueno que comentar. Sí, en verdad, yo digo que deberían de ser más duras las leyes y que se aplique una ley para que los ayuntamientos no tengan tanta libertad de gastar ni endeudarse, gastarse el dinero de las obras y de lo que corresponde para los servicios públicos. Se endeudan para pagar sueldos, se endeudan para pagar otro tipo de cosas como endeudamientos, y no les queda el dinero para poder hacer servicios públicos, ni poder comprar patrullas nuevas, ni comprar ni hacer obras de ningún tipo el bacheo de la ciudad. Se está haciendo trabajo, pero no alcanza el recurso para poder terminar en gran parte de la ciudad donde circulan la mayoría de los vehículos. Es un desastre. No alcanzan a terminar una calle cuando ya está descompuesta de nuevo con una llovidita. Entonces, lo bueno que no ha llovido. Sí. Pero es bien importante, pues, de que deben de valorar
los diputados para poder tener que no tengan esta libertad de gastar ese recurso que le corresponde a la gente, porque son para servicios, que la gente tenga su basura, tenga sus calles bien. La gente paga impuestos para todo. Estaba yo viendo en el internet una persona que con naranjas y manzanas estaba diciendo, mira, nos quitan tanto de impuestos, finalmente con todos los intereses que nos quitan, el gobierno federal, estatal y municipal, nos quitan el 70% del total de lo que ganamos. Nos quedamos solamente con un 30% y aún así no tenemos lo que la gente ocupa, los servicios públicos. En verdad sí es preocupante eso. Sí, es muy lamentable lo que decías al principio de tu intervención. El municipio, creo que, bueno, siempre va a estar culpando al que se fue. Que me dejó esto y me dejó aquello, y que, bueno, en fin. Pero el que llegó ya sabe a qué iba, a qué va. Digo, si no puede con el paquete, ¿para qué te metes en problemas? Yo escuchaba al presidente Novelo decir hace unos días, cuando estaba en entrevista con los personal del ayuntamiento, los sindicalizados, y decía él que su compromiso era con ellos. Y estoy cierto, tiene obviamente el doble compromiso con ellos directo, pero también el compromiso principal del presidente es con la ciudadanía. Y aparte, no debe culpar al que se fue, ni debe, en todo caso decía que la culpa la tiene el descuento que le están haciendo a la federación por concepto de no sé qué desvíos, etcétera, etcétera. Y digo yo, bueno, pues que diga de qué tipo de desvío se trata. Ese desvío, pues es obvio que lo hizo o el presidente Hirata, ajá, sí, o alguien de sus empleados, de sus funcionarios lo ha de haber hecho, y hay que decirlo pues con sus letras, con nombres y apellidos, para que la ciudadanía entienda a qué se está refiriendo, y en todo caso, pues también aplicar lo que debe aplicar, simplemente aplicar la ley, hacer la denuncia, y que, oiga, pues se responsabilice a quien hizo ese procedimiento ilegal y vuelva ese dinero de alguna manera para que pueda servir de apoyo a tanta necesidad como son las obras en general, como son los salarios de los trabajadores, que el salario es sagrado, es un derecho que ellos tienen, todo lo que están reclamando, por supuesto que sí, pero desgraciadamente el presidente anda ahorita, pues a veces yo veo que ellos comentan, los afectados, que a veces no dice la verdad, no les cumple, como es el caso de las delegaciones, donde anunció hace tiempo que iba a haber cambios, que iba a escuchar a la gente, y yo veo que no. Por ejemplo, hay en Punta Coloneta un problema, en Santo Tomás hay otro, y total que él dice, no, pues sí hicieron los cambios, pero no con lo que la gente quería, no cumplió con la entrevista ni la promesa que le hizo a la gente. O sea, al final de cuentas, creo que el presidente municipal anda bien enredado, que ya perdió la brújula. El rumbo. Sí, Juventino, en relación al recurso ese que le quita la federación es por el gasto que hizo Hirata. Se gastó el dinero que llegaron para las obras, y esos millones de pesos se lo están descontando porque es algo que se hizo indebidamente, e incluso hay una denuncia penal en contra del mal uso de ese recurso que todavía no se resuelve. Pero yo vuelvo a insistir, pues, de que debe de haber un hasta aquí, para que un tope para que los presidentes no hagan lo que les dé su gana. Por ejemplo, llega el presidente y, pues traigo a mis amigos y voy a correr a tantos, pero no sabe que esos se van a demandar y esos van a ganar. Hay un pendiente de más de 600 millones que tienen que pagar por
por el tiempo que estuvieron fuera algunas gentes, demandas. Sí, Más de 600 millones de mucha gente Cierto. que han estado y ahí se los van dejando a los otros ayuntamientos y ahí los van alargando. Y finalmente es un recurso que tienen que pagar tarde o temprano. ¿Y quién lo va a pagar? Pues no lo va a pagar el ayuntamiento, lo vamos a pagar nosotros, los Exacto. contribuyentes. Entonces eso Es es una yo irresponsabilidad. creo, ¿no? Es un barril sin fondo el ayuntamiento, la verdad, que se tiene que valorar porque finalmente no hay dinero ni para pagar los trabajadores que hay ahorita y lo siguen metiendo más. ¿Hasta dónde, como dice la canción, a dónde vamos a parar, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que la función del regidor, no sé, tú fuiste regidor, Julián, y debes de saber un poquito más que yo, por supuesto, en cuanto a ese control que debe prevalecer en la autoridad municipal. Es los regidores, en caso de los diputados del Congreso del Estado y la Federación. Ahí desgraciadamente donde hay más mala fama es entre los diputados federales, porque ya ves cómo se les ha denunciado recientemente de que son sumisos, de que son, pues no sé qué otros calificativos más pesados, más fuertes, que no están haciendo realmente su trabajo. Esa es la realidad. Están sujetos a lo que dice, en todo caso, la presidencia de la República. Si tú te fijas, Juventino, nosotros entramos en el 2001. Nosotros recién empezamos a aplicar la ley de régimen municipal. La ley de régimen municipal, nosotros tuvimos que empezar a actualizar reglamentos para adecuarlos a la nueva ley. Pero fíjate que revisándola la ley, esa ley es presidencialista. O sea, como tú dices, el regidor tiene que vigilar y todo eso. Sí se vigila, pero sucede lo mismo en el municipio. El municipio, los regidores son parte del cabildo, que es un grupo legislativo, en pequeño. Y en el estado también sucede, es un grupo legislativo. Y en el federal también es un grupo legislativo. Pero resulta que cuando gana el presidente lleva la mayoría. Y cuando se toman decisiones, lo toman por mayoría y todo el presupuesto y todo eso. Y el momento en que tú apruebas el presupuesto, el presidente hace lo que le da su gana con el presupuesto. Y luego, y si hay algún contratiempo, por la mayoría gana, pues. Sí. O sea, tú puedes estar en contra y gritando así como los que gritan en el estado, los que gritan en la federal, que gritan y le gritan, pero no les hacen caso. Si te fijas en la mayoría del gobierno del Congreso Estatal, pues sacan los acuerdos y por la mayoría, ¿no? Y así en el federal también, los del PRI, el Verde Ecologista, y se suman otros, los compran y toman decisiones, no les importa si perjudican hasta sus propios hijos y nietos en el futuro. Sí, es lamentable. Pienso que debería legislarse para modificar ese comportamiento, esa conducta, esa famosa mayoría, porque pues la verdad ha sido un cuento de nunca acabar. Perjudican a todos. Perjudican a todo el mundo. Hasta el que está aprobando, porque va a salir de ahí y va a sufrir las consecuencias de ese tipo de aprobaciones, nomás porque le dan una mochada de dinero, porque le dan un dinero, pero ese dinero se les va a acabar, pero va a llegar el momento en que a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus nietos, todo eso, tarde o temprano les va a perjudicar. Eso es lo que no ven, no hacen el trabajo por el amor al municipio, al estado o al país, ¿no? Exacto. Es lamentable que eso pase, Juventino. Y el que existan muchos partidos se presta a ese juego de mayorías. Debiera existir nada más, cuando mucho 3, para poder realmente hacer algo por la gente. Porque así, a río revuelto, pues siempre es ganancia de pescadores. Entonces, debe haber 2 o 3 partidos nada más, porque además son muchos y nos cuestan demasiado. Sí, y mirando por la parte del municipio, yo creo que sí, este año no nos fue tan bien, que digamos que necesitamos
que el ayuntamiento, a ver de qué manera se puede reponer para que alcance todo el deterioro que hay en toda la ciudad, ¿no? En verdad que ya los gobiernos municipales ya no cumplen con las expectativas de la gente, por más intenciones que traiga el presidente y todos, ya no cumplen. Y la gente por eso está harto. Sí. La gente, todos los acuerdos que hacen, todas las nuevas leyes que hacen municipales, vienen para recaudar más y más. ¿Y quiénes son los que pagan? Pues nosotros. Hay que pagar más impuesto predial, hay que pagar más en las multas, hay que pagar más en los derechos. Y a nosotros, ¿qué nos dejan, Juventino? ¿Qué nos dejan? Fíjate que México es un país de leyes, exacto. Indudablemente que es un país de leyes y buenos reglamentos. Lo lamentable de México es que no tiene manera de hacer cumplir leyes o reglamentos, nunca lo hace. Simplemente aquí, por ejemplo, hay una excelente ley de tránsito municipal. Más o menos la conocemos y como te digo, posiblemente tú la conozcas más, Julián, por tu carácter de haber estado en el ayuntamiento municipal como regidor. Y entonces yo veo que por ejemplo, seguimos siendo, digamos que prácticamente un pueblo sin ley. Todo el mundo se pasa los altos, se pasa los semáforos en rojo, rebasa por la derecha, hacen lo que quieren con riesgo del transeúnte todo el tiempo. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué aquí lo hacemos y en Estados Unidos no? Y llego a la conclusión de que allá las multas, o sea, hay gente que vigila que se cumpla la ley y las multas son pesadas. Y yo digo que está bien eso, porque si no, nunca aprendemos. Donde más nos va a doler es en el bolsillo para que podamos educarnos, por desgracia. Porque aquí seguimos en las mismas. Aunque ahora anuncian que va a haber un incremento de cobro en la violación a los reglamentos de tránsito, y bueno, pues ahí también vamos a discutir un poquito, no sé si ahora o después, pero ahí a nosotros desgraciadamente sí nos afecta el que apliquemos unas multas pesadas o muy considerables, porque la situación económica de México es una y muy difícil, y la gente que trae su cochecito, como decía el licenciado Pacheco, trae su cochecito, su carrito, ¿por qué? Porque realmente lo ocupa para trabajar. Entonces, pues no se da abasto en importar, en sacar placas, en pagar tenencia, en etcétera, la renta, la familia, la comida, el vestido, la escuela, en fin, es un rollo. Entonces, pues desgraciadamente tenemos que aguantar muchas cosas y defender muchas posturas como esta para que sean más contemplativos quienes van a aplicar ese cobro, ¿no? Pero en fin, hay que hablar, yo creo que muy detenidamente de eso. Yo creo que sí es bien importante poder valorar eso de que debe de estar más penado el que se pase un alto y el que maneje. Veo mucha gente manejando con el teléfono y ni siquiera se fijan. Ni se fijan cómo dan vuelta, ni se fijan si ya prendió el semáforo y hay que seguirle. O sea, en verdad que sí, somos muy indisciplinados. A lo mejor sí sería bueno, pero si tú te fijas en Estados Unidos las multas son caras, pero sí te multan. Claro. Y si te multan, o sea, la mayoría. Que le voy a dar te voy a dar una mordida porque están supervisados y los están vigilando. Aquí, el problema es de que las multas son más caras y el policía te pide más. Y de volada, o sea, rápido el policía, para ellos están nomás sobando las manos y decir, ay, subieron las multas, ¿no? Subieron las multas porque cada vez que se pasa un alto te agarra a alguien. Y ya sabe lo que le va a pedir, porque ya aumentó, ya no le va a pedir los 200, le va a pedir los 500, porque la multa ya sube arriba de 1500. Entonces yo creo que híjole, aquí en México todo torcemos. Sí. Y yo creo que finalmente se deberán de poner cámaras por todos lados y verificar, tanto que sea penado para el que da una mordida como al que la recibe, ¿no? Así debería para ser. poder...
para poder hacer que se acabe esta corrupción. Yo digo que México ya desde abajo hasta lo más mínimo se corrompe rápido. Sí, además acabar con el influyentismo y el compadrazgo y el apoyo sindical, porque yo me acuerdo muy bien que un chofer de autobús o de microbús o de taxi lo multaban constantemente y aparecía allá en la barandilla en seguridad pública y llegó a ser tan famoso que una vez le dijo, oye, pues ¿qué pasa contigo, mano? Te multan y aquí estás y aquí estás. Sí, pues es que todo se lo doy a mi líder, yo nada más vengo a recoger la boleta. O sea, ese apoyo del líder, del representante sindical o de lo que sea, pues también debe acabarse, pues, para que haya disciplina. El que la haga, que la pague, ¿no? Exacto, así es. Por ejemplo, ahorita regresamos después de un corte. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, mejillón ahumado, almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escriba a derbis.demexico@gmail.com. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita. Artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Y continuamos con esta amena charla aquí con Juventino Murillo. Y hasta con tantas cosas que pasan, agarramos hasta cosas en broma, ¿no? Pero sí, yo le comentaba a él que debería de haber una consideración de parte del gobierno federal para poder regularizar los vehículos de gente que tiene su carrito y no tiene dinero para pagar tanto dinero. Si su carro cuesta 10,000 pesos y le cobran otros 10,000 o 15,000 pesos por la importación, pues entonces pues la gente apenas se le alcanza para echar la gasolina tan cara para moverse, ¿no? Para su trabajo y a todas partes, asuntos familiares. Y yo lo comento por una razón. Resulta que me ha tocado ver varios choques de ese tipo de carros, y a veces chocan carros buenos, a veces carros que vienen bien con placas en regla, y resulta que chocan y se van y no tienen ni papeles ni nada y se van. ¿Y quién es el dueño? No, pues nadie. Y hicieron daños cuantiosos, incluso golpes y hasta muertes de gente. Entonces por eso es bien importante pues que se pueda tener un orden y que la gente pueda ser localizable
y que tengan que tener sus documentos para que anden en orden y que haya un buen uso de esos vehículos. Por ejemplo, el Estado, el vehículo de fiscalización, traes un carro con placas mexicanas o fronterizas que nomás te faltan este año regularizar y te detienen. Y ves tú que van pasando un montón de carros con placas americanas, un montón. Oye, ¿y por qué no los detienes a esos? ¿Por qué no los detienes para que también los multes? Claro. No, dice, son un montón. Mejor agarramos a los que ya están emplacados y que podamos, ya los tenemos cautivos. Cautivos. Ya están cautivos y tú no has pagado tus placas de este año, entonces te vamos a multar. Sí, oye, fácil. Pero van, toda la calle va llena de carros con placas americanas, porque no, es que no podemos, ¿dónde vamos a, si los detenemos, dónde vamos a meter todos esos? Cachándole varitas, y eso dice el municipio y la federal, porque lo mismo me decía un federal de caminos un día que me paró en la carretera, uno de ellos. Dijo, oye, mira, yo traigo todo bien, ¿por qué me...? Ah, lo que pasa es que te saliste, volviste a entrar y no marcaste. Ok, está bien. Digo, pero mira todos que van pasando, cuéntalos, uno tras otro, sin placas ninguno, ¿eh? Estábamos en San Quintín, ahí en la colonia Vicente Guerrero. Me acuerdo muy bien por lo que decías ahorita, ¿no? De que decía, pues exactamente, dice, bueno, mira, la verdad, ¿qué hacemos con aquí? Aquí todos están sin placa. ¿Dónde les vamos a acomodar? ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Nos vamos a echar una bronca social bastante grande. Y tienen razón, pero bueno, pero ¿por qué entonces no buscan ustedes en forma conjunta, federación, estado y municipio, una estrategia para que puedan, lejos de que sea ONAPAFA o sea ANAPROMEX, los que estén recabando con toda libertad, y ese ingreso mínimo o como sea, pues que entre a las arcas del municipio o el estado o la federación? Facilítenle a la gente las cosas para que puedan, porque la gente, si le cobras un poquito menos que lo que normalmente les cobra, se va a regularizar y va a hacerlo. Pues la gente humilde es la más cumplidora, y eso yo lo sé por tantos años que viví en la zona de San Quintín. Sé que la gente de la media para abajo es la más cumplidora. Entonces necesitamos darle a la gente, facilitarle las cosas para que también pueda dar cumplimiento a esas obligaciones que marcan una gran diferencia y que causan un problema. Fíjate, ahorita que decías también de que es bueno identificar los vehículos. Totalmente de acuerdo contigo. Una ocasión venía una unidad pick-up blanca que no traía las sirenas más que las lucecitas, unas luces ni de color normales que bueno, sí traía la sirena encendida, pero no estaban las luces, o sea, las luces no las mirabas por ningún lado y es que pitaba por dónde está. Entonces venía un vehículo con placas americanas, con lucecitas intermitentes y con sirena. Todo el mundo nos sacamos de onda y pasó volado por un lado a mucha velocidad, pero sin placas. Entonces me llamó la atención, yo chequé en la PGR y les dije, oye, dijo, sí es un compañero de nosotros, pero sin placas. Sí, es que ese pick-up no se ha podido regularizar. Digo, pero es un riesgo. Imagínate nada más que sea un narcotraficante, un delincuente, un mozalbete. Pues digo, y pasa lo que tú decías ahorita, algo que ocurra o lo que sea, pues ¿a quién le vas a reclamar? ¿O cómo lo vas a localizar? O sea, pues no, totalmente indefenso, totalmente, o sea, tristemente volvemos a decir lo mismo. Es como que a veces te sientes en un pueblo sin ley, donde todo el mundo hace lo que quiere. Yo les comuniqué precisamente a la Procuraduría este tipo de cosas que no deben ser, deben tener sus logos y olvidarse de los vidrios ahumados, porque también tienes que saber quién va ahí, o sea, pues a quién vas a señalar, a quién vas a denunciar, y luego rebasando por donde se le ocurría, pues. Y no era un vehículo oficial, supuestamente, era un pillo. Se dijo finalmente que alguien, pues como le acostumbran a hacer, habilitó la unidad y anduvieron haciendo muchas tonterías allá para el sur. Pero en fin,
Es lamentable que en el área rural todo mundo se sube a un carro y se sube a la carretera transpeninsular con peligro de andar chocando con cualquier gente que va bien. Me ha tocado. Exacto, a mí, me ha tocado. Es que no saben ni manejar, nomás porque agarran un carro y se suben. Hay mucha gente muy valiente, ¿no? Que se atreve a subirse a la carretera, mujeres, así, híjole, no, sin menospreciar a las mujeres, pero sí, en esa área, lo que es de Maniadero hacia allá, hacia el lado de San Quintín, todo eso, hay mucha gente que se sube bastante, y no tienen ni placas. Sin placas, sin licencias, sin conocimientos del reglamento sobre... Hay yo creo que ahí se tiene que hacer, que guarde orden la gente, que haya más orden, porque hay una anarquía enorme. Sí. En serio, hay una anarquía enorme. No puedes cuantificar cuántos carros hay en placas. Yo creo que el 90%, yo creo que los carros son los que tienen placas, ¿no? Son naturales, sí. Entonces ocurre un accidente y ¿quién fue? Por pagar, si mató a alguien o chocó con un carro nuevo, pierde 5,000, 10,000 pesos y se va mejor. Y han ocurrido muchas desgracias lamentables en ese sentido y por esa situación realmente. Okay. Hay algo que los ayuntamientos han dejado abandonados, Juventino. Si tú te fijas, tú has estado en Colonet, sí, y la parte de San Vicente. Si te fijas, esas partes están entre el centro de la ciudad y San Quintín. Y hay veces que la gente de toda esa área que no hayan para dónde agarrar, no hay servicios médicos de urgencia. Otro tema muy importante. No hay servicios médicos de urgencia. Las distancias, no hay ambulancias. La gente y las carreteras están muy difícil para venir rápido con gente hasta acá. Yo creo que esa área central de Colonet debe de haber un hospital general que atienda todo ese tipo de cosas. Gentes no alcanzan a llegar, no saben, a la hora de la emergencia no saben si irse a San Quintín o irse hasta acá, hasta Ensenada. De veras que es lamentable. Sí, no, y mueren en el camino mucha gente ha muerto en esa parte, porque está abandonada completamente de los servicios de emergencia para algo grave. Para algo grave no existe un médico para que pueda atender bien en una especialidad. ¿Tú te has dado cuenta, Juventud? Sí, como no, por supuesto que muchísimas veces me tocó ver aparatosos accidentes dramáticos, momentos de gente, como tú decías, que ni la debe ni la teme, pero un inconsciente que sin licencia, sin conocimientos, sin ninguna precaución, simplemente o en estado de ebriedad. Por eso mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hace la Policía Federal de Caminos? Porque a veces los ves simplemente deteniendo comerciantes, buscando la mochada, porque no es nuevo eso, ya lo hemos dicho, pero no tienen la culpa ellos, tienen la culpa su jefe, el otro jefe, y el otro jefe, y el último, el comandante. Es el principal responsable, pero por desgracia, Julián, todos los que llegan al gobierno, sea a cualquier nivel, ya ahorita es casi puro comercio. A la gente no le interesa a la gente. El comercio político se ha vuelto un gran negocio. Ya ven, decíamos, por ejemplo, el que vende su voto para hacer una mayoría, pues no es más que el que vende su voto en la elección. Pero circunstancias distintas, porque el votante a veces lo vende porque se está ahogando, porque si le dan 500 o 1,000 o 5,000, o dice, pues perdón, pero pues o esto o aquello, o como, o visto, o calzo, pero esta oportunidad no la dejo ir. Es situación diferente, de corrupción diferente. Pero, repito, no tienen la culpa muchas de las veces los de abajo, ¿no? Sino que más bien el de la cúpula es el que, por eso dice el dicho, que cuando la cabeza anda mal,
el cuerpo se descompone. Es natural, pero este señor, pues ya ves que como está siendo tan cuestionado y criticado, pues cada vez está peor. Afortunadamente ya le queda poco, pero por eso ya metiéndonos un poquito en lo político, yo diría, señores, no vamos a convencer a nadie de que vote por aquel, Julián o yo, porque aquí somos totalmente ajenos a esas cuestiones, pero sí que tengamos cuidado, que pongamos mucha atención en la situación que vivimos y que busquemos participar, porque no hay como votar para poder cambiar las cosas, pero sí muy, digamos que detenidamente y cuidadosamente, para que con nuestro voto, pues ahora sí que busquemos cambiar las cosas. Estamos yo digo que en un polvorín, Julián, no sé Ahorita qué sí. entra, qué va a pasar, pero esto está muy delicado. Ya metimos en terreno de la polaca, ¿no? Estamos en una etapa muy peligrosa del país, Sí, muy que riesgosa. la gente necesita valorar bien el voto, necesita que participe la gente, porque si ustedes se dan cuenta, han andado la participación ciudadana de la gente entre el 40 y tantos, el 50%. Toda esa gente que no participa es la gente que puede en un dado momento ser culpable de la desgracia del país. Puede ser culpable. Por ahí había una frase que decía, cuando andaba el licenciado Rufo, si no votas no te quejes, ¿no? Sí. Entonces, híjole, necesitamos dejar de ser tan apáticos, para que podamos decir, ¿sabes qué? Yo sé que la gente está cansada de decir, de tener fe en alguno, en nosotros, y que ya la gente nomás llega y dice, ya la hice, y se olvida de todo, ya no regresa. Entonces la gente sí está enfadada en eso, pero tenemos que valorar y tener fe en que esto tiene que cambiar. Cuando menos ha habido cosas que ya han salido, y ha habido gobernadores que se han estado en la cárcel, que no han regresado a lo que se han llevado. Ya necesitamos ahora que haya presidentes de la República que se les ajusticien, para que se poner el ejemplo, como en otras partes. En Centroamérica Sí. se creó una ley para pena de muerte al político corrupto. Entonces yo creo que deberíamos de ser más participativos, para que cuando menos señalar más al corrupto, ¿no? Y también darle la espalda a la gente, a los corruptos. Te hablan por la televisión y te dicen, aquel es más corrupto y que está haciendo esto y esto, y resulta que le puede hasta sangrar la boca de tantos que está defendiendo, está hablando de corrupción, y resulta que no puede hablar de corrupción porque está más corrupto. La cola muy larga. Así es, tiene la cola muy larga. Entonces, híjole, se ve como chiste, se ve como vacilada, lo que dicen como creyendo que la gente es tonta, ¿no? Por eso hay que valorar, ¿no? Hay que valorar nuestra participación. Y vamos a un corto, ahorita regresamos. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, mejillón ahumado, almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados de María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derdis.demexico@gmail.com. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita.
artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante, teléfono 175-7844, 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Y continuamos con nuestra charla aquí con Juventino Murillo. Vamos terminando el tema del ayuntamiento porque, hijo, es cuento de nunca acabar, ¿no? El ayuntamiento que no pueden hacer nada sin recursos, pues están cada vez más batallando para pagar tan solo el aguinaldo y todavía falta pagar la parte de enero, que ahí se les va a dificultar también. Que vamos a estar un mes también sin que recojan la basura porque no, la gente pues no les pagan, pues tampoco no quieren trabajar. Y vamos para el lado del gobierno del estado. Yo creo que el gobierno del estado de alguna manera aquí en Senado ha apoyado con algún recurso para poder tener pavimentación, ¿no? Pavimentación y bacheo. Se ha visto, ¿no?, que ha habido una coordinación en ese aspecto. Y en la parte, en la industria, se ha visto, en Tijuana y en algunas partes de Mexicali, se ha visto mucha industria, se ha visto mucho, ¿cómo se llama? Hasta falta de empleados, o sea, solicitan empleados por todos lados, falta mano de obra por tanta industria. Y por el lado del deporte le ha ido bien al estado en la parte del deporte. Por uno de los aciertos más grandes, aunque mucha gente opina lo contrario, es el de haber aprobado las desaladoras, las desalinadoras, la de aquí de Ensenada y la construcción de la de San Quintín y la de Tijuana. Es un gran acierto, aunque muchos dicen que se va a endeudar el Estado, pero finalmente, como dice el dicho, un dicho muy trillado, no hay agua más cara que la que no hay. O sea, si ustedes se fijan, los caudales del río Colorado cada vez se han visto reducidos porque no ha llovido y cada vez están extrayendo más agua. Y esa agua que en unos años ya va a ser menos. El agua que utiliza Tijuana, Mexicali, Tecate y parte de Ensenada, viene del río Colorado. Desde allá viene de San Luis, Río Colorado. Y se ha visto disminuir en una parte, ¿no? Que va a llegar el momento en que va a haber retenciones de agua más y no vamos a tener, por falta de lluvia, por falta de lo que sea. Y Tijuana va a sufrir y todo el estado va a sufrir. Entonces, por eso la desalinadora es una de las el alivio que puede tener el estado para dentro de 10 o 15 años, ¿no? O no sé, depende, ¿no? Depende del crecimiento, pero algunos dicen que hasta 50. Pero yo creo que eso es uno de los buenos aciertos que ha tenido el gobierno del estado. Y aunque algunos están solicitando un aumento de la tarifa, y eso pues se tiene que ver que para poder operar
Una desalinadora es muy cara. Entonces sí se ocupa el recurso, pero hay que ver qué tanto, ¿no? Eso lo tendrán que ver, o lo están viendo o ya lo vieron los diputados, ¿no? Que son los que tienen que decidir en esas aprobaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, indudablemente que el tema del agua es muy complicado, más en tiempo de verano. Por desgracia estamos ahorcados en ese aspecto por los Estados Unidos. El día que los Estados Unidos te tapan en la presa, la que realmente contiene y lleva la mayor cantidad de agua a sus pueblos, llegado el momento ellos pueden bloquearnos y dejarnos sin agua y morirnos de sed prácticamente. Así de grave está el asunto. Muchos a lo mejor no sabemos qué tan grave está el panorama ahí con los gringos, los americanos, pues perdón, porque ellos nos tienen agarrados del cuello con el aspecto del agua, Y Mexicali, por ejemplo, si no lo saben, Mexicali también no tiene a dónde mandar sus aguas negras. El día que Estados Unidos no deje o no le reciba las aguas negras, Mexicali se ahoga en aguas negras. O sea, hay muchas cosas que no nos las dice el gobierno. Por ahí ahora con la novedad del internet nos metemos y nos damos cuenta de qué tan amolados estamos al depender de Estados Unidos. En lo político, en lo económico, en lo social nos tienen bien agarraditos. Pero bueno, vamos al tema de acá. Y sigue siendo el agua. Es cierto, el agua en San Quintín, bueno, básicamente el Rosario hacia Santo Tomás, ya casi se acaba. Más bien ya no hay. En muchos pozos ya no hay. En muchos pozos ya no hay agua. Están agotados. Están agotados. Entonces, hay un amigo mío en San Quintín que porque yo le decía, oye, pues es que el agua, que esto y que no, los de Ensenada no saben nada de agua. Pues si tú no lo sabes, toda la zona de acá de San Quintín, la Colonia Guerrero, el Rosario, sobre todo San Quintín, estamos trabajando con el agua del mar. Ya no hay agua. La ordinaria, la normal, la potable, no la hay. Los que tienen recursos, los agricultores que tienen... Sí, exacto, están trabajando, por eso desgraciadamente todo se pone más difícil porque es más caro, el mantenimiento de una planta desalinizadora es carísimo y entonces pues nos está saliendo carísimo todo. Pero en fin, de momento afortunadamente eso está resolviendo el problema, porque siguen muchas fuentes de empleo abiertas. Claro que el tema de los salarios es algo que tenemos que discutir aparte, porque es muy bajo y no alcanza para nada. Estamos mal en ese aspecto, pero pobrecita la gente de alguna manera tiene que medio recibir dinero para medio comer o medio existir. Pero aún así todavía ahí andamos. El hecho de la desalinizadora es algo muy bueno, indudablemente es una buena iniciativa, porque inclusive se había dicho que la habían cancelado. Pero al parecer no, ya las obras están caminando, ojalá que esto venga a resolver el problema cuando menos que no la usen para regar, pero para el uso diario de las gentes va a ser una manera de resolver en buena medida el problema. Porque les repito, miren, si ustedes se van aquí a Santo Tomás, hay unos 4 o 5 pozos de gente que yo conozco que están secos sus pozos, es un desierto, eso es triste panorama, pero también hay una razón que tendría que investigarse, el hecho de una monumental obra de contención de agua, un acopio de una empresa gigantesca, enorme, poderosamente económica, ligada a altos intereses políticos del país, que se dice tiene ahí fincadas sus redes y que ha venido a afectar a 4, 5, 10 gentes que sembraban, y que eso también implica el que muchas gentes ya no van a poder trabajar y van a, pues ahora sí que sufrirle en la cuestión de la manutención de la familia. O sea, por eso decía Julián, hay tantas y tantas cosas que nos duelen, nos afectan,
y que por desgracia los políticos cada vez se interesan menos, más que tú y yo creo que nos interesamos en ese tema porque coincidimos mucho en esto, pero sí, creo yo que el gobierno del Estado, aunque criticado como decías, sí ha visto por sí, hay muchas cosas que han cambiado, estoy cierto, en ese aspecto, lo que yo no entendí es de los grupos esos que estaban en contra de que se pusiera una desalinadora en San Quintín. O sea, no entendí cuál era el objetivo, si es algo tan urgente, tan necesario y tan que la gente está ya desesperada porque no hay agua, y esa gente en contra de que no se hiciera la desalinadora, gente que no es de ahí peleando ese tipo de cosas nomás por conseguir un movimiento político que no tenía razón de ser, le digo, y quién les dio a ellos el poder de hablar por la gente de San Quintín si no son de San Quintín. Eso lo que yo no podía entender, por qué gente que estaba peleando un asunto de allá de la empresa que querían poner allá de la cervecería que estaban queriendo poner allá en Mexicali, y la grilla que hicieron en Tijuana por la desalinadora, que decían que gran parte de esa agua se iba a ir a Tijuana, al otro lado. Eso también es imposible, o sea, las mismas leyes no lo permiten. O sea, ¿de dónde salen todo ese tipo de cosas? Debe de haber un convenio, un acuerdo bilateral para que el agua es parte de la soberanía, ¿no? Se considera así, entonces se tiene que haber un acuerdo binacional para poder hacer, y eso nada más poder darles al agua así nada más, no se puede, o sea, no, tampoco. Lo que sí es que la gente siempre está criticando en que tiene la curiosidad de ver cómo se hacen los acuerdos, cómo se hacen las concesiones. Porque la gente tiene esa duda de que, se hizo esta concesión, pero le dieron una lana, ¿no? Por las concesiones, ¿cómo venden la concesión? Esa es la parte que la gente tiene sus dudas. Exacto. Por la transparencia de ese tipo de cosas. Ajá. Que por eso hacen grilla, muchos hacen grilla para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer grilla para que me den una lana, ¿no? Figura. Sí, para figurar también. El tema de la no transparencia, precisamente de no decirle a la gente, oye, ciudadano, hicimos este convenio con empresa X, nacional o extranjera, en el aspecto de la concesión del agua. O sea, deben de informar con claridad, deben de informar con honestidad. ¿Qué tipo de convenios? Tienes mucha razón. ¿Qué tipo de convenios? ¿Qué estás considerando o qué estás dejando de considerar? ¿En qué puedes afectar a estos y a aquellos? Porque se habló mucho de ese tema, de que la gran cantidad de agua que va a consumir esa empresa es tremendamente grande, y que ya había hecho el gobernador, esto es algo que yo no lo puedo afirmar, que había hecho el gobernador un acuerdo en lo oscurito, donde involucraba a sus amigos, donde involucraba a sus intereses a través de otras personas, donde favorecía a X o cual grupo, en fin. Pero repito, son muchas cosas que a veces se dicen porque se aprovechan situaciones con fines eminentemente políticos. Sin embargo, también ahí tienen culpa quienes manejan la información de no sacarla a tiempo, de no ser claros, de no ser transparentes, que es la palabra adecuada, para que se eviten este tipo de especulaciones. Es muy sencillo, no es más que porque hablar claro y poner las cartas sobre la mesa y que todo el mundo se entere, pues, para evitar, porque si no le estás dando material a los enemigos políticos, porque de hecho son los que más critican al gobernador. Yo no puedo decir que tampoco decir, no lo voy a defender porque él no ocupa que yo lo defienda, pero sí la sugerencia y lo que decías es, pues, simplemente actúa, informa
transparenta y quítate de bronca, ¿verdad? Sí, lo que sí es de que, si tú te fijas, ¿de qué le sirve, por ejemplo, un ejemplo a Duarte? ¿De qué le sirve de haber robado tanto? De haber hecho tantas cosas fuera de orden. ¿De qué le sirve? A lo mejor sí le va a quedar, ¿no? Pero de haber sido desacreditado, estar en la cárcel, de haber estado la familia, todo ese tipo de cosas, ¿de qué le sirve? ¿En dónde queda? O sea, y la gente, hablando, a veces he comentado hablando de los avestruces políticos, ¿no? De los avestruces políticos, por ejemplo, van a hacer una obra y luego nos damos cuenta que si va a hacer una carretera, ya compraron van a hacer un circuito y ya compraron todos los terrenos, y se hacen terratenientes, compran los terrenos y ya después los compran baratos y después los venden caros. O sea, para hacer cualquier circuito, cualquier carretera, ya tienen el proyecto y antes de soltarlo ya están comprando tierras, pues. Oye, mi estimado Julián, y ahí fíjate, perdón que te interrumpa, pero eso es muy cierto también, esa mendiga costumbre. Pues lo que te digo, ya todos llegan a querer hacer negocio en el gobierno. Y en los cerros hay una historia ahí que ahorita no la voy a comentar, pero donde hay políticos de los 3 niveles, compraron cerros completos. ¿Qué saca este cerro? ¿Para qué lo va a querer? En Coronel. Lleno de piedra. En Coronel. Sí. No, pues es para lo del puerto y etcétera, etcétera. Está mucha gente involucrada ahí, de todos colores. Pero digo, están pensando solamente en hacer negocio, no en lo que tiene que dar un resultado favorable para utilidad del pueblo, de la gente, el desarrollo, no sé. Inversiones, son inversiones con ventaja. Sí. Por ejemplo, yo te decía de los avestruces políticos, que creen que la gente no se da cuenta, esconden la cabeza, pero les queda todo afuera. Todo el cuerpo. Entonces la gente se da cuenta tarde o temprano de qué es lo que hicieron. O sea, es inaudito dónde queda hasta dónde le llega el poder, de que no se dan cuenta de que dónde queda su dignidad, dónde quedan sus principios, cómo quedan después de que se agarraron dinero, pero mal habido, y ese dinero se va bien rápido. Y arriba no hay banco. Pero te digo, el problema que a mí me preocupa y critico es de que no se dan cuenta que se vuelven en unos avestruces políticos. Finalmente, ¿no? Y aquí es cuestión de que alguien se mete un poquito a investigar, porque aquí están el político más nuevo metido aquí en una adquisición. Hay que checarlo luego a ver qué tan cierto es. Está el anterior y el anterior y el anterior. San Quintín tienen ahí las partes más bonitas, ya casi compradas, que desde luego hay gente que se presta el nombre para que eso ocurra. En San Quintín, ¿cómo se llama esta parte ahí abajo de Río Negro? Camalú. No, más para allá digamos de Lázaro Cárdenas. Vizcaíno, allá por Rosario. Sí, todo aquello de La Paz, de Los Cabos, las partes más preciosas de Baja California. Y las compran baratas. Porque saben que hay proyectos. Exacto, eso es lo que enoja, irrita. Por eso decía que estamos en un polvorín político que está en sus hervores. Sí, y anarquía nacional, desde arriba hasta abajo, hasta las multas de 100 pesos, ¿no? En serio, está crítico la situación, pero yo digo que tiene que ver con la participación ciudadana. La gente tiene que vigilar. Ahí está la clave. Y poner más atención a señalar todo ese tipo de cosas, porque si ponemos un ejemplo de que la gente ve que le están robando al vecino y no dice nada, dice para no meterme en bronca, pero ¿qué tal cuando le roban, Juventino? Y empiezan a decir, ¿por qué no vieron? O sea, tenemos que cuidar
ahorita tenemos que cuidar al vecino, porque al rato el vecino va a cuidar Nos ocupamos lo todos. mío. Entonces, preocuparnos todos, a cuidarnos todos, para que no existan ese tipo de cosas, ¿no? Sí, son muy apáticos, simple y sencillamente apáticos. No nos duele, no nos preocupa mientras no nos molesta. El día que nos molesta queremos que se solidarice la gente con nosotros, pero no lo hacemos al revés. Así está el asunto en nuestro querido México. Pues, Juventino, gracias por estar aquí con este Julián, programa. un placer, mucho Esperemos gusto. en la otra semana poder continuar con el tema, que está va a estar más candente, ¿no? Para terminar el año. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Y gracias, Juventino. Gracias, buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego. Promoviendo la participación ciudadana con el licenciado Julián Rivera.